Reino Unido enviará munición con uranio empobrecido a Ucrania. Rusia advierte que se trata de armas nucleares y responderá en consecuencia. Así es, el día de hoy nos enterábamos de que junto con los tanques de combate pesados Challenger 2, el Reino Unido también enviará munición con cabeza de uranio empobrecido. Este tipo de munición se utiliza especialmente para penetrar la armadura de vehículos de combate altamente blindados, como pueden ser los tanques de combate rusos T-90 y T-14 Armata. La munición con uranio empobrecido tiene la característica de poseer un alto poder perforante, lo que permite atravesar casi cualquier tipo de armadura, en este caso, de los tanques de combate rusos. Sin embargo, así como posee esta característica especial, también posee otra altamente peligrosa, tanto para el medio ambiente, como para toda clase de vida que entre en contacto con ella y alrededor de ella, incluyendo a los seres humanos. Y la razón es muy simple, pues se trata, tal como su nombre lo indica, de munición recubierta, o mezclada, con uranio empobrecido. Es decir, con uranio que, si bien no alcanza el nivel para poderse utilizar en armas nucleares, sí que contamina. Contamina porque al ser uranio con un grado significativo de radiación, de ahí el nombre de uranio pobremente enriquecido, o empobrecido, eso no quiere decir que no esté emitiendo radiación, sino que todo lo contrario. Efectivamente, emite radiación como cualquier otra fuente radiactiva, llámese uranio o plutonio para fines médicos, industriales o de generación de energía eléctrica, o uranio o plutonio para la fabricación de armas nucleares. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso la radiación que emite no es tan poderosa como la del uranio enriquecido para la fabricación de armas nucleares. Quizá este tipo de municiones no sean propiamente dichas un arma nuclear, pero sí que contaminan casi de la misma manera, o sino que peor, pues al tratarse de miles de municiones, estas contaminan vastas extensiones de terreno, provocando enfermedades y la alteración genética de la vida silvestre, llámense animales o plantas. Y, por supuesto, enfermando a todo el ser humano que entre en contacto con ellas o transite cerca de su ubicación. Contaminando además los alimentos y las aguas subterráneas. Y ese tipo de munición es la que está enviando el Reino Unido al combate en Ucrania, contaminando miles de hectáreas de tierra, y posiblemente ríos y mantos acuíferos subterráneos. Hipócritamente el gobierno británico dice que Rusia miente cuando advierte que el envío de este tipo de munición al campo de batalla equivale al uso de armas nucleares, y aunque no se trate de una bomba atómica, en realidad es exactamente lo mismo. Es decir, en verdad se trata del uso de armamento nuclear, no por nada la utilización de elementos radiactivos en su construcción y en su composición. Si eso no es un arma nuclear, entonces ¿qué cosa es? Porque eso es exactamente lo que define un arma nuclear: la utilización de componentes radiactivos en su construcción y composición. Aunque no se trate de un dispositivo atómico explosivo, aún así, sigue siendo un arma nuclear, y como tal, de igual manera contamina y mata. Y esto ha quedado demostrado a lo largo de los años, y cínicamente los británicos dicen que la han venido utilizando desde hace años, pero da la casualidad que no la usan en su mismo territorio en sus entrenamientos, sino que la utilizan para invadir y atacar países indefensos, tal como sucedió con Irak. País que fue devastado gracias al uso, entre otras cosas, de municiones con uranio empobrecido, provocando la muerte de miles de iraquíes, así como miles más que desarrollaron enfermedades relacionadas a la exposición a la radiación en años y décadas posteriores a la finalización de la llamada Guerra del Golfo, o también llamada Tormenta del Desierto. Así es, en esa agresión contra Irak se utilizaron miles de municiones con uranio empobrecido contra el ejército iraquí y las milicias populares.
Agresión que fue realizada precisamente por el Reino Unido, así como por muchos otros países occidentales, encabezados todos ellos por Estados Unidos. En esa guerra y debido al uso de este tipo de munición mucha gente enfermó, y aún a día de hoy siguen viéndose muchos iraquíes con las secuelas de la utilización de este tipo de armas, pues han desarrollado multitud de enfermedades relacionadas con la radiación, enfermedades tales como el cáncer, la leucemia y muchas otras. Muchos niños iraquíes nacieron, y siguen naciendo, con malformaciones congénitas debido precisamente a la exposición a la radiación dejada por las municiones utilizadas por la OTAN en suelo iraquí durante las dos agresiones armadas occidentales contra Irak. Y supuestamente estas guerras se justificaron por la presunta posesión de armas nucleares por parte del gobierno de Saddam Hussein, y resulta que los que al final hicieron uso de ellas fueron precisamente los países occidentales que presuntamente fueron a buscarlas ahí. Ellos fueron los que realmente hicieron uso de armas nucleares en Irak, y ahora lo están volviendo a hacer en Ucrania, solo que Rusia no es Irak y ellos sí que les responderán de manera adecuada. Desde un inicio el gobierno ruso advirtió que la utilización de munición con uranio empobrecido por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o de sus aliados de la OTAN, equivaldría a la utilización de armamento nuclear y que, en consecuencia, responderían de la manera más firme y contundentemente posible. Y pues he aquí, hoy las están utilizando. Rusia no ha dicho qué tipo de respuesta dará a este desafío, pero además de la utilización de la misma munición con uranio empobrecido por parte del ejército ruso, Rusia es posible que recurra a medidas aún más drásticas, y eso podría incluir el primer uso de armamento nuclear táctico. Pues no solo ahora, sino que Rusia ha venido advirtiéndolo desde hace mucho tiempo que no descarta por completo su uso, y ahora con el envío de esta munición a Ucrania es muy probable que finalmente Rusia haga el primer uso de este tipo de armamento nuclear, es decir, del tipo táctico. Por otro lado, el día de ayer les informaba que la OTAN tiene previsto continuar la guerra en Ucrania por cuando menos un año más, pues para ello ha anunciado el envío de 1 millón de municiones de 155 milímetros, cantidad que sería suficiente para mantener las hostilidades por un año más como mínimo. Asimismo, también el día de ayer las autoridades polacas advertían que entrarían a la guerra contra Rusia si Ucrania la perdía. Y sucede que la están perdiendo y eso no se ve cómo se pueda revertir, pues los ucranianos están hilando derrota tras derrota, perdiendo ciudades tan importantes desde el punto de vista estratégico como lo es el mismo Bakhmut, también conocido como Artemovsk, Soledar, Ugledar, o recientemente Avdiivka, de tal manera que su derrota es más que probable. De esta forma la derrota completa y total de las tropas ucranianas solo es cuestión de tiempo, y no tendremos que esperar mucho para verlo suceder a pesar del apoyo occidental constante, ante lo cual se abre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Polonia entre a la contienda, y con ella toda la OTAN, porque no olvidemos que Polonia forma parte de la OTAN. Y para tal guerra es que Polonia se ha estado preparando con la compra de miles de millones de dólares en armamento estadounidense, destacando la adquisición de aviones de combate F-35 y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles modelo HIMARS. Porque no olvidemos que de manera reiterativa los líderes de la OTAN, de la Unión Europea, así como del mismo gobierno de los Estados Unidos, han dicho que no dejarán que Rusia gane la guerra a Ucrania y que harán todo lo posible para evitarlo, aunque caiga hasta el último ucraniano. Sentencia pronunciada por el mismo presidente norteamericano, Joe Biden. De esta manera es como podemos observar cómo la guerra cada vez está más cerca de convertirse en un conflicto global, porque en realidad ya estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, solo que todavía no se extiende a todo el globo, pero sí que es su inicio. Y con estas declaraciones y movimientos militares, ese escenario cada vez se ve como más posible.
Rusia advierte a Reino Unido que responderá si le ofrece a Ucrania municiones de uranio empobrecido. Vladimir Putin, presidente de Rusia, amenazó a Reino Unido con responder si le suministra a Ucrania municiones cargadas de uranio empobrecido, esto según declaraciones del Kremlin. La viceministra británica de Defensa, Annabel Goldie, dijo el lunes por la noche, en respuesta a la pregunta de una parlamentaria británica, que Reino Unido planea suministrar a Ucrania obuses con uranio empobrecido, a lo que Rusia no dudó en responder. Hoy hemos sabido que Reino Unido anunció no solo la entrega de tanques a Ucrania, sino también de obuses con uranio empobrecido. Si esto ocurre, Rusia se verá obligada a responder, declaró Putin. Parece que Occidente realmente ha decidido combatir a Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con actos, continuó. Según autoridades, estas municiones de uranio empobrecido son capaces de destruir tanques y vehículos blindados modernos. Asimismo, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, aseguró por su parte que Rusia sabe cómo responder. Veremos qué planean usar, advirtió, considerando que se había dado un paso más en la escalada. La organización nuclear británica Campaign for Nuclear Disarmament condenó la entrega de municiones con uranio empobrecido y alertó en un comunicado el martes que se trataría de un desastre medioambiental y sanitario adicional para quienes viven en el corazón del conflicto. Cabe mencionar que en medio de este conflicto, Rusia y China proclamaron el martes que abrieron una nueva era en sus relaciones y destacaron su identidad de posturas frente a las potencias occidentales, que buscan aislar a Rusia a causa de la guerra de Ucrania y aumentar su presencia en Asia. Hemos firmado una declaración que refuerza nuestra asociación estratégica y nuestras relaciones que entran en una nueva era, declaró el presidente chino, Xi Jinping, tras reunirse en Moscú con su par ruso, Vladimir Putin. Putin expresó tras la cumbre un apoyo prudente a las propuestas chinas para encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, que se inició hace casi 13 meses con la entrada de tropas rusas en ese país. Los proyectiles con punta de uranio enviados a Ucrania podrían crear un problema para los tanques T-90M y Armata. Los proyectiles para los tanques Challenger 2 con uranio empobrecido serán un serio desafío para los tanques de combate rusos T-90M y Armata. Londres decidió enviar tales municiones a Ucrania a pesar de las advertencias de Rusia sobre la inadmisibilidad de tales pasos. Esto se debe principalmente al hecho de que tales municiones son capaces no solo de golpear casi cualquier objetivo blindado, sino también porque tales proyectiles pueden conducir a la contaminación de grandes áreas, lo que hace que el terreno no sea adecuado para vivir y operar. Si con la munición estándar convencional el riesgo de golpear los tanques T-90M Breakthrough T-14 Armata, basado en simulaciones por computadora, se estimó como pequeño, entonces con el uso de municiones especiales con uranio empobrecido se estima como crítico. Se garantiza que golpear el objetivo conduzca a la penetración de la armadura. El suministro de tales municiones por parte del Reino Unido está casi garantizado para causar un conflicto con el uso de armas nucleares, y, a juzgar por el hecho de que Ucrania las usará, el riesgo de un conflicto nuclear será principalmente para Kiev, y Kiev está claramente tratando de evitar esto, aunque la presión de Occidente está claramente creciendo.